se ha iniciado la grabación. Como veis, ya se verá ahí un rec en un apartado y eso. Bueno, pues en las... Espera un momento. Bueno, pues dentro de los encuentros con el patrimonio geológico y minero que mensualmente organiza la SEGIN, los terceros jueves de cada mes, pues a las 7:30. Hoy tenemos a Yasodara López García con una ponencia sobre una antigua central térmica de los años 20 con mucha vida, relativa precisamente a la central que hay en Ponferrada. Yasodara, pues yo la conocí por primera vez en el año 2019 con motivo del congreso que tuvimos en Ponferrada. Yasodara es una mujer muy activa, participó tremendamente en el congreso y posteriormente se hizo miembro de nuestra sociedad de la SEGIN. Es licenciada en biología, tiene un máster en biotecnología y tiene además otros títulos de posgrado. Es directora en la actualidad de actividades museísticas en la Fábrica de la Luz, Museo de la Energía, entidad gestionada por la Fundación Ciudad de la Energía, y es, como ya he comentado antes, una apasionada del patrimonio industrial, en el que lleva trabajando desde hace más de 10 años en tareas de inventario, documentación y puesta en valor. Por supuesto, esta figura de Yasodara es un auténtico motor de desarrollo en el entorno, en la localidad y en todo el entorno. Así, por ejemplo, pues estos días por ejemplo, el jueves que viene finalizará y cerrará junto con otros el curso de extensión universitaria de la UNED en Ponferrada sobre patrimonio industrial, sociedad y cultura del Bierzo, que se inició este curso el 8 de abril y lo cerrará el 27 de mayo. En fin, es toda una auténtica persona dedicada al patrimonio industrial y bueno, pues hoy nos va a hablar precisamente en lo que ella se ha dedicado muchos años de su vida, que es precisamente la central térmica de Ponferrada. Y bien, pues Yasodara, te doy la palabra. Muchas gracias por la presentación, Mariano. La verdad es que fue un placer compartir la jornada aquí en Ponferrada con vosotros y conoceros, ver lo que estáis haciendo y no dudé en hacerme socia de SEGIN. La verdad que sí que me parecía muy interesante, sois muy dinámicos, siempre proponiendo jornadas. Gracias por invitarme a esta jornada. Y nada, comienzo ya para no perder tiempo y voy a compartir una presentación, ¿de acuerdo? Muy bien. Compartir la pantalla. Vale. Bueno, comienzo con esta presentación hablando, bueno, primero poniendo el cartel tan bonito que habéis hecho, por cierto, de aquí con la fotografía de fondo del museo, esa entrada a la nave de Calderas, que da un poco la invitación a entrar al museo, ¿de acuerdo? Espero que luego sí que la gente pueda ver la presentación. Yo al final dejaré un correo electrónico para que cualquiera que en algún momento, cuando sea, aunque sea dentro de un año, vea esta ponencia y le entre alguna duda, que pueda consultar cualquier cosa. Entonces, bueno, comenzamos con esto, una antigua central térmica con mucha vida, y quería hablar pues, de cómo la recuperación de esta antigua central térmica y su transformación en un museo vivo, cómo esto pues, ha hecho que se ponga en valor el patrimonio industrial y cómo también ha repercutido en el territorio, en este territorio en el que nos encontramos, porque claro, el patrimonio industrial se encuentra en un sitio concreto, ¿de acuerdo? Con esta fotografía además tan gráfica que preparó nuestra diseñadora gráfica ya hace muchos años y que a mí me encanta, la pongo muchísimo, que es hacia la izquierda se puede ver cuando estaba funcionando la antigua central térmica, echando humo todavía, y a la derecha es recuperado ya como museo. Se integra perfectamente, casi no se ve la diferencia, pero las estructuras están prácticamente igual a como estaban en aquel momento. Entonces, lo primero que sí que quiero explicar es un poquito pues, dónde se enclava, dónde se encuentra el museo. El museo, la Fábrica de Luz Museo de la Energía, que es el nombre así corporativo que tiene. ¿Alguien tiene abierto por ahí un micrófono?
Ahora ya, a ver, no. Se encuentra dentro de la Fundación Ciudad de la Energía y es una de las áreas de la Fundación Ciudad de la Energía, que es una fundación del sector público dentro del Ministerio para la Transición Ecológica, y tiene varias áreas, que aquí las vamos a ir viendo. Tiene un área tecnológica y otro área dedicada a museo. También tiene un área de vivero. Entonces, bueno, dentro de la de museo está esta instalación de la Fábrica de Luz Museo de la Energía, pero también existe dentro de esas actividades museísticas otros proyectos que se están llevando a cabo y bueno, que se está trabajando en ellos sobre patrimonio. ¿De acuerdo? Luego, para los que lo estén escuchando y no conozcan la instalación ni nada más, quiero decir dónde estamos. Estamos situados en ese puntito del Google Maps, en El Bierzo, en concreto, en el noroeste de España, en la provincia de León. Ahí vemos, en esta comarca del Bierzo, en Castilla y León, ya pegando con Asturias y con Galicia. Es un territorio con unas características orográficas muy concretas, es como una olla, ¿vale? También con un clima muy concreto y con bastantes cosas peculiares, ¿de acuerdo? Está muy unido históricamente a la comarca de la Ciana también. El Bierzo y la Ciana, en concreto en temas de patrimonio industrial, y este museo, esta antigua central térmica, todavía más está unida a la Ciana, en realidad. Entonces, el Bierzo tiene una población de 126.000 habitantes en el último censo oficial que se ha realizado, y la población más importante es Ponferrada, que es más importante en número de habitantes, no en historia, ¿de acuerdo? Es Ponferrada, que es donde se ubica el museo. Ponferrada tiene una población de 65.000 habitantes aproximadamente, un poquito más, pero claro, estamos hablando de una comarca, tanto la Ciana como el Bierzo, y de una ciudad que en los últimos 10 años ha perdido casi 1.000 habitantes por año, ¿de acuerdo? Entonces es una comarca minera que claro, se ha acabado la minería y está buscando cómo reconvertirse. Entonces, claro, como antigua comarca minera, claro, tenemos muchísimos ejemplos de patrimonio industrial en el Bierzo y en la Ciana, y claro, no quería pasar sin dar un pincelazo así por encima de algunos de los ejemplos más importantes que tenemos de patrimonio industrial para que se conozca. Pues, por ejemplo, el Pozo Julia en Fabero, que además recientemente ha sido declarado bien de interés cultural todo el conjunto patrimonial, de patrimonio industrial, un gran logro, la verdad. Aquí veis esta imagen, pero ya está todavía mucho más bonito de lo que lo podéis ver aquí. O sea, son muchas partes los que lo conforman, no solo es el Pozo Julia, sino muchas instalaciones. El Museo del Ferrocarril en la propia Ponferrada, que tiene una lonja de locomotoras tremenda. Esta que vemos aquí, la número 31, es una de las más emblemáticas para la línea de ferrocarril por la que circulaba, en realidad. Este es municipal. Y hasta ahora eran dos ejemplos que están en uso musealizados, por decirlo así. Sin embargo, la comarca tiene una historia minera desde hace muchísimos más años que del carbón. De hecho, si nos remontamos mucho más atrás, la minería ya viene desde los romanos, desde la minería de oro, pero ha pasado por muchos tipos de minería. El oro, el wolframio, aquí tenemos el poblado minero de la Peña Doseo, que es un sitio que a mí me parece tremendamente espectacular a nivel patrimonial, de patrimonio industrial, como lo podéis ver, y al natural todavía es más espectacular. El Coto Wagner en Molina Seca, de minería de hierro estamos hablando, este sí que está íntimamente ligado con el museo, con la central térmica, porque realmente los orígenes de esa central térmica están aquí, en esa explotación de hierro, en el Coto Wagner. Esto está también sin musealizar de ningún tipo, sin conservar de ninguna manera, de hecho hoy en día ya no se conserva tal cual lo estáis viendo en esa fotografía. Luego, otro tipo de patrimonio, en la ciudad de Ponferrada mismo, estamos hablando del patrimonio ferroviario, la placa en Ponferrada. En este caso, ligado al museo, pero no tanto, porque el museo era una empresa privada y en este caso esta era de Renfe, ¿vale? Era diferente, pero claro, estas instalaciones tremendas de ferroviarias también sin utilizar y sin musealizar en este caso.
Otro patrimonio ferroviario muy comentado y muy hablado, la línea del Ponferrino. Aquí os decía antes la máquina 31 que estaba en el Museo del Ferrocarril, pues aquí la podéis ver funcionando, esta máquina emblemática. Y hay otros muchos más ejemplos, pero muchísimos más, muchos más. No he puesto las médulas, que es la minería de oro, porque ya es muy conocida, es patrimonio de la humanidad, pero hay otras pequeñas iniciativas, algunas pequeñas, otras no tan pequeñas, recreaciones de minas, asociaciones de cultura minera. Tenemos la suerte de contar en El Bierzo con dos entidades que se dedican mucho a trabajar en este tipo de patrimonio. Tenemos la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, con la que la Fundación Ciudad de la Energía además colabora íntimamente en todos estos temas, y el Grupo de Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico Industrial y Arqueológico, que hace un programa todos los años. De ese curso que hablaba Mariano, precisamente se desarrolla desde este grupo, que trabaja en todos estos temas de patrimonio también. Luego ya vamos al museo, nos ubicamos, aquí ya vemos un mapa, veis mucho verde, ¿verdad? Pues sí, esto es El Bierzo, ahí está la ciudad de Ponferrada con la fábrica de luz Museo de la Energía. Aquí ya se puede ubicar uno un poquito mejor, este es el pantano de Bárcena, ¿vale? Que aquí nos vamos acercando ya un poquito más, aquí sí que se ve ya la ciudad de Ponferrada, y el río principal, el río Sil, que pasa por el centro de Ponferrada, que es uno de los ríos con un gran aprovechamiento hídrico y que pasa justo por delante del museo, que de hecho se instaló allí la antigua central precisamente por este río, porque estaba allí. Si seguimos ya lo vemos donde se encuentra y aquí ya está. Estas son las instalaciones del museo, estos 3 edificios, bueno, 4 o 5 edificios en realidad, todo eso es la antigua central térmica, ¿vale? Y aquí lo podemos ver desde otro plano, que este es muy interesante porque nos da una idea de dónde está exactamente, ¿de acuerdo? Esto es el museo, la fábrica de luz Museo de la Energía, esta es una de las entradas principales de Ponferrada, este puente, ¿vale? Aquí tenemos el río Sil, y es que en unos 500 metros a la redonda, que es esta fotografía aproximadamente que estamos viendo, tenemos esta antigua central térmica de los años 20, de los 20 a los 40, estuvo en funcionamiento, ¿vale? Que está reconvertida en la fábrica de luz Museo de la Energía. Tenemos una central hidroeléctrica, la Fuente del Azufre, que la estamos viendo aquí. Tenemos la central de Compostilla 1, este edificio blanco que vemos aquí, que es la primera central térmica de Endesa en toda España, ¿vale? Con su poblado anexo. Estos son los restos de la montaña de carbón famosa de Ponferrada, que eran restos de esta central térmica. Y tenemos el paso del Camino de Santiago. Pero si nos centramos solo en la parte energética, claro, tenemos 3 ejemplos aquí. Una central térmica de los años 20, una de los años 40, una central hidroeléctrica en 500 metros simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es una zona como un punto caliente de energía en realidad. Por eso se pensó en reconstruir este museo aquí y en trabajar la temática del Museo de la Energía aquí, en esta zona en concreto, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver, el Camino de Santiago con su trazado original es este trazado verde, pasa justo por debajo, justo pegado al museo, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Y ahora ya sí que empezamos con una antigua central térmica con mucha vida, que es la ponencia de la que os quería hablar, con esta fotografía de la central funcionando y este sonido que, bueno, Antonio, Mariano ya lo han escuchado y algunos más por ahí yo creo, pero os lo quiero poner. Este sonido es el de la sirena, que es muy conocida en todas las cuencas mineras porque era la que marcaba cuando los cambios de turno. Pues aquí en el museo marcaba también los cambios de turno de los trabajadores, se trabajaba también las 24 horas, porque esta central térmica alimentaba de electricidad a las minas, no era para la ciudad, sino únicamente para las minas y para sus propias instalaciones. Entonces era la que marcaba esos cambios de turno.
también. En Ponferrada era como la que marcaba, era el reloj que marcaba las horas de Ponferrada, porque Ponferrada fue creciendo gracias a esta empresa, es la antigua minerosiderúrgica de Ponferrada, fue la empresa a través de la cual Ponferrada fue creciendo con esa industrialización. Llegó a tener 4.000 trabajadores en una época en la que Ponferrada era eminentemente agrícola e industrial. Entonces fue el comienzo realmente de la ciudad, por decirlo así. Entonces era la que marcaba eso, las horas. Hoy en día es la que marca las aperturas y los cierres del museo. Aquí os traigo un vídeo de 20 segundos de duración para que conozcáis todas las instalaciones del museo, para que os entren ganas de venir a visitarnos. Esas son las instalaciones del museo, es un espacio abierto precisamente para eso, para que se pueda visitar. Y ahora ya vamos a la parte más de cómo se hizo el museo, cómo se rehabilitó el museo, esta antigua central térmica, por qué se tuvo más en cuenta a la hora de rehabilitarlo y cómo se le da vida. Eso decía con mucha vida, una antigua central térmica con mucha vida. Pues cómo se le da vida a esa antigua central térmica en todas sus facetas, tanto patrimonial como de actividad, ¿de acuerdo? Lo primero que sí que me gustaría hablar es el tema de patrimonio material. Para todo el equipo del museo, tanto el que estaba en aquel momento, que lo tenía muy claro, hicieron un trabajo magnífico, como el que está ahora, siempre ha sido muy importante la memoria oral del trabajo en el museo. El patrimonio industrial tiene una peculiaridad, que es que en ella trabaja gente, trabajan personas. Entonces, lo bueno es que pudimos contar con los testimonios de muchas de esas personas que trabajaron allí para poder reconstruir el edificio para convertirlo en museo. Esos testimonios tienen un valor incalculable, la verdad. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, hubo como dos reconstrucciones, por decirlo así. La reconstrucción física, la reconstrucción del edificio, que os voy a hacer un repaso rápido sobre ella. Aquí podemos ver esa reconstrucción del edificio en un plano general, por ejemplo, a la izquierda podéis ver cuando estaba en funcionamiento, la central. De hecho, esto, solo ver la imagen, ya os puedo decir que es de los años 30 aproximadamente esa fotografía, y me diréis, ¿por qué lo sabes? Pues porque solo tiene 2 chimeneas en vez de las 4 chimeneas. Es la primera ampliación y se acabó en 1933. Por el tipo de cinta transportadora que tiene, también se puede saber, ¿de acuerdo? La primera central de todas, de 1920, es esta de la chimenea de ladrillo, y luego se hizo una ampliación. Luego se realizó una segunda ampliación que a simple vista no se nota porque se hizo exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero claro, aquí hay 2 chimeneas y luego tenemos 4, ¿vale? Aquí la tenemos durante los años de abandono, desde 1971 hasta el 2009, estuvo completamente abandonada, ¿de acuerdo? Pero por completo hasta el 2009. En el 2009 es cuando la Fundación Ciudad de la Energía empieza a hacer el proyecto de rehabilitación de este espacio para convertirlo en Museo de la Energía. Y en el 2011, en julio, el 14 de julio del 2011, finalmente abre las puertas como museo. Aquí ya vemos esta fotografía cuando abrió las puertas como museo. De hecho, este año cumplimos 10 años, es un año muy especial. Tenemos un programa diferente a todos los años, muy centrado precisamente en esos colaboradores que nos ayudaron. Y aquí tenemos pues otra imagen de cuando estaba funcionando esta antigua central térmica, también con esas 2 chimeneas, de nuevo humo más negro, ¿verdad? Cuando estaba abandonado, aquí ya se estaban empezando las obras de rehabilitación y cómo está hoy en día. De hecho, este plano es prácticamente el mismo, de cuando estaba abandonado a cómo está hoy en día, ¿de acuerdo? Me voy a saltar este vídeo de la rehabilitación porque si no, no me va a dar tiempo a contaros todo lo que quiero. Aquí por espacios, pues el muelle de Carbones, por ejemplo, pues cómo lo teníamos, cómo estaba abandonado, cómo estaba cuando estaban trabajando. El muelle de Carbones es el edificio que
más cambió estéticamente de cómo estaba en la antigüedad, porque es el edificio que se decidió que albergase el servicio de recepción a los visitantes, y otras partes de, pues, donde se habla de ese cambio de Ponferrada, de esa industrialización, donde se habla del carbón. Entonces había que preparar un edificio para ello, entonces es el que más cambios se hizo. En el muelle de Carbones tenemos una locomotora Baldwin original que llegaba hasta ahí, hasta donde estáis viendo, ¿vale? Musealizada, que parece que va a echar a andar, con el sonido también original de una Baldwin. Es un éxito, sobre todo entre el público más pequeño, es un éxito total. Los vídeos, lo que he dicho, me los paso. El muelle de Carbones, en esa entrada a Calderas, cómo estaba cuando estaba abandonado y cómo ha quedado hoy en día. Esta es la fotografía, de hecho, que ilustra el cartel. Aquí tenemos la nave de Calderas, donde se quemaba el carbón, aquí ya con las 4 chimeneas, ¿vale? Pero si os fijáis, mirad, la cinta transportadora todavía es diferente a la que tenemos hoy en día, ¿vale? Que es una en forma de I, que aquí ya sí que es la misma, a como está hoy en día como museo. La nave de Calderas en el interior con estos trabajadores. La nave de turbinas, con las 3 turbinas, como ha quedado hoy en día, con ese panel de mandos, ese cuadro de mandos, que sí que se deterioró mucho durante esos años de abandono. Y la antigua central, que sería realmente la primera central, es por donde tendríamos que haber empezado, con las fotografías, que así era como estaba cuando estaba funcionando. Aquí era donde vivía el jefe de la central durante esos años de abandono, y finalmente como ha quedado hoy en día. Aquí es como estaba cuando estaba sola ella, antes de hacer las ampliaciones. Esta fotografía es muy interesante porque sí que no se ve nada detrás. Ponferrada sí que era todavía súper pequeñita, si lo podéis observar. Y la central antigua, que alberga ahora pues el aula didáctica, las oficinas y una cafetería-restaurante. Y aquí tenemos pues ese cambio, eso de patrimonio, ese patrimonio industrial, ese edificio. Estamos hablando de la restauración de un edificio. Esta restauración en concreto, la cuidada restauración de este edificio patrimonial, este edificio industrial, recibió un premio Europa Nostra para la conservación del patrimonio cultural, y también tuvo en el 2015 una nominación a los premios EMIA, pero en este caso no por la rehabilitación del edificio, sino por la conservación de la memoria oral de los trabajadores. Esa fue la nominación. No conseguimos el premio, se lo llevó el Rijksmuseum, pero sí que tuvo una nominación por esa conservación de la memoria oral del trabajo que se realizó, todo ese trabajo que se realizó. Aquí tenemos ya el museo, ese patrimonio, y cómo se hace que sea un museo vivo, en realidad, donde hay actividad, de diferentes tipos, pues trabajando una doble vertiente, de 2 formas, trabajando como patrimonio industrial y como museo de ciencia, porque al final no nos tenemos que olvidar que esto era una antigua central térmica, estamos hablando de energía, estamos hablando de ciencia, ¿de acuerdo? El patrimonio industrial en el museo, ¿cómo se trabaja? Pues con todo esto, con actividades didácticas, con exposiciones temporales también, muchas. Este año, por ejemplo, tenemos 10 exposiciones temporales ligadas a los 10 años del museo, con visitas didácticas, con actividades culturales, con visitas guiadas, con visitas individuales. Y el patrimonio industrial, lo que hablábamos, está ligado siempre a personas. Es un patrimonio de personas, un patrimonio humano. Por eso esta fotografía a mí me gusta muchísimo. Este es el día de la inauguración del museo. Y aquí tenemos a algunos de los colaboradores, solo algunos, hay más de 200 colaboradores que nos ayudaron, pero aquí tenemos a algunos de ellos ese día posando, y aquí tenemos algunos de esos nombres, ya no solo de los colaboradores, sino de esas personas que han hecho posible el museo, tanto los colaboradores del principio como los actuales, como la gente que nos visita actualmente, como los trabajadores que están ahora mismo en el museo, ¿de acuerdo? Los que estuvieron, los que están ahora mismo.
como personas históricas también relacionadas con el museo. Y aquí tenemos cómo se ha trabajado ese patrimonio humano, ¿vale? Pues cómo se ha trabajado, pues a través de la gente, de las personas, de varios años de trabajo. En concreto, el trabajo inicial fueron 2 años de trabajo, de un equipo de 4 personas, 2 años de trabajo. Solo esa parte, que luego había otro equipo entero dedicado a ir todo ese trabajo que se iba recopilando, irlo trasladando a la musealización. Y aquí se iban recopilando fotografías, hay más de 1800 fotografías, ¿vale? Recopiladas, digitalizadas y devueltas a sus propietarios, ¿de acuerdo? Como también pues, con explicaciones de los propios trabajadores de cómo funcionaban, tanto ahora actualmente como cuando se estaba en obra, que claro, eran los que nos iban explicando cómo funcionaban las cosas, cómo olían. Cómo olía ese edificio, porque el edificio huele y los olores están reproducidos en el museo con unas bombas de olor y es muy difícil reproducir un olor si nunca lo has olido. Entonces, claro, tuvimos que recurrir a ellos para que nos dijesen si era así, no, si había que ponerle un poco más metálico, menos metálico. Con muchas visitas y muchas entrevistas, incluso en casas particulares, como por ejemplo esta que veis aquí. Mi primer trabajo, de hecho, fue en este equipo de documentación, ahí me veis mucho más joven de lo que soy ahora, de hecho. Con estos colaboradores, ¿cómo se traslada esas experiencias al museo? Eso fue un gran trabajo del equipo de musealización y de la dirección del museo en aquel momento, que decidió incluirlo dentro de la visita al museo, dentro del museo en realidad. Aquí lo podemos ver, este es Benjamín, por ejemplo, y aquí tenemos unos videorretratos, hay 13 videorretratos que acompañan al visitante, que casi no se ven en realidad, y que cuando pasas por delante te hablan y te cuentan nada, una experiencia muy, muy cortita de su vida, su trabajo, de algo relacionado con el espacio en el que estás, ¿de acuerdo? Están de hecho colocados a la misma altura que tiene la persona que te está hablando. Si es más bajita, pues el videorretrato está más abajo, ¿vale? Y ellos son en realidad la mayor parte de las veces los grandes protagonistas. Aquí los veis, veis a Benjamín, entrevistado por la televisión, de hecho, en una de las jornadas que hemos hecho. Y os voy a poner pues alguno de ellos. Aquí tenéis una de las fotografías en el cuadromandos, una de las fotografías cedidas. Aquí, como estamos un poco en confianza, pues os digo, por ejemplo, que esta fotografía pues, para mí es muy especial por 2 motivos. Uno, aquí una de las personas que sale es Casimiro, una de las primeras personas que encontramos, uno de los primeros colaboradores que encontramos para entrevistar, que nos ayudó muchísimo. Y encontramos esta fotografía que no fue a través de él, sino fue de otra persona y él se reconoció, aquí lo vemos, al que le tenemos un cariño tremendo, a Casimiro. Y encontré una fotografía en la que aparece el abuelo de mi marido, un familiar, que aquí lo vemos. Y aquí tenemos a Casimiro, a ese jovencito que os enseñaba en la fotografía de atrás, pues aquí está Casimiro. Trabajé aquí desde el año 45 hasta el cierre de la central. El trabajo que lo teníamos entre un maquinista, un operador y un ayudante. El maquinista era atender la temperatura de las máquinas, la presión de la extracción de agua condensada y el uniforme de llevar la máquina, de mantener los manómetros todos en su punto y observar el engrase de las máquinas que funcionara en condiciones y atender, vigilar todo esto y luego limpieza también, hacíamos la limpieza de las máquinas. En el cuadro pues era conectar y desconectar líneas cuando era necesario, tanto lavaderos como Diablino, el Coto Barne y la entrada o la salida de corriente que era del parque de Elsa. Se hacía con 9 hombres, eran por 3 turnos. Eran 3 turnos, uno de 6 de la mañana a las 2 de la tarde, de las 2 a las 10 y de las 10 a las 6 de la mañana.
a base de agua y venga a visitar el botijo cada poco. Esto es un recuerdo de mucha gente que dejó aquí la piel. Ese era Casimiro de la primera, no, bueno, la primera visita que tuvimos con él, no, la segunda, pues la primera fue así como en la oficina. Yo recuerdo la segunda, que estaba con una de mis compañeras, con Ángeles, y fuimos allí al propio edificio, que estaba en obras en aquel momento, pues todas las turbinas estaban tapadas, estaban chorreando parte de las calderas, por ejemplo, y llegamos a las turbinas y claro, no había los cristales ahora de seguridad que tenemos para no bajar por ningún sitio, no caerse y tal, y bueno, allí hay unas escaleras muy empinadas, que de hecho ahora no se puede pasar por ellas, y cogió, de aquella tenía Casimiro 84 años cuando fuimos allí y las bajó de un brinco hasta la mitad y a nosotros casi nos da algo, de hecho, cuando lo vimos. Esta de atrás que vemos, por ejemplo, es Adonis. Adonis es otro de nuestros colaboradores asiduos desde el principio. Él trabajó en la sala de turbinas. Es capaz de todavía hoy en día de dibujar las álabes de la turbina en un cuaderno cuadriculado a escala, para que os hagáis una idea del nivel de detalle. Nos visita muy a menudo, cada día que nos visita nos cuenta todavía alguna cosa, alguna anécdota. Esto es la parte de que hablamos de ese museo con vida, ¿de acuerdo? Aquí os voy a poner de, no, es que se les entrevistó en su momento, no, es que se sigue trabajando con ellos todavía, se siguen descubriendo algunos colaboradores nuevos, se sigue haciendo cosas con ellos. Por ejemplo, aquí vemos a Adonis dando una charla sobre el panel de control a gente que quiso apuntarse a esa charla de cómo funcionaba el panel de control. Aquí los vemos en eso, la inauguración de una exposición que tuvimos, pues Adonis y a Roberto, ferroviario, que eran los protagonistas de la exposición porque son los que saben en realidad. ¿Cómo se sigue trabajando? Pues con filandones, por ejemplo, que se han realizado, como este. Este es un filandón que se realizó sobre centrales térmicas, se hicieron de diferentes temáticas. Y en este caso hay 4 generaciones diferentes de centrales térmicas, ¿vale? Trabajadores de Endesa en aquel momento, que son estos chicos que vemos aquí, por ejemplo, trabajadores de Compostilla 1, trabajadores de la planta tecnológica, ¿vale? Entonces, seguimos. ¿Cómo se sigue? Pues hay que darlo a conocer, porque el patrimonio industrial es un tipo de patrimonio que de primeras a la gente como que le cuesta un poquito. Una central térmica quizá no parezca atractiva. Sin embargo, a través de otro tipo de actividades sí que lo van conociendo y cambian de opinión. Pues, diferentes tipos de visitas, desde más técnicas, por ejemplo esta, desde más lúdicas como este motoclub, desde esa Universidad Politécnica, como esta visita especial sobre la locomotora de ERIN, otro de nuestros colaboradores habituales, como asociaciones que nos visitan también. Pero también con jornadas técnicas, pues como esta que estamos haciendo hoy, pues de esta la estamos dando a conocer en este foro, pues jornadas de otro estilo, pues por ejemplo con el IPSCE, con el Instituto de Patrimonio Cultural Español, este encuentro de buenas prácticas de patrimonio industrial. Otras muchas que hemos hecho con otras asociaciones, en otros foros también, con las iniciativas de piezas del mes, por ejemplo, que hacen que la gente vaya conociendo pieza a pieza que pueda ir conociendo, pues a través de las redes sociales, a través de la página web, a través de pequeñas charlas. Por ejemplo, historias de vida ahora en redes sociales, sobre todo a lo largo de este año que hemos tenido tan complicado, hemos tenido todos que reinventarnos un poquito, sobre todo las instalaciones culturales, nos ha tocado reinventarnos mucho. Entonces, por ejemplo, el Día de la Mujer, por ejemplo, pues os puedo poner este pequeño vídeo, no os lo voy a poner entero tampoco para no perder mucho tiempo, para el Día de la Mujer tenemos varias mujeres mineras que son colaboradoras. A ver si funciona. Aquí tenemos una actividad que se llama Museo en Línea, donde vamos colgando diferentes tipos de actividades.
Sí, todas salimos de la mina para casarnos, todas. O sea que, todas. Trabajamos en la mina. Yo me acuerdo cuando me casé, que ya fue cuando empezaron a dar 5.000 pesetas. Tenías que trabajar hasta 8 días antes de la boda. Yo fui la primera que lo estuve. Me acuerdo yo cuando después empezaron a ganar más dinero. El primer mes que cobró mi marido 1.000 pesetas. Ahí decía tu madre. Y mi sobrino se va a poner millonario. Fíjate que cobró 1.000 pesetas, que se dice bien 1.000. No os lo voy a poner entero, vamos a seguir con la presentación. El Año Europeo del Ferrocarril también, pues haciendo actividades, estas han coincidido, muchas de ellas mientras hemos estado o tenido que estar un poquito más encerrados, entonces las hemos tenido que ir haciendo de forma online. ¿Vale? Esta ya nos la voy a poner para no perder tiempo, pues eso, actividades del centenario, que fue el año pasado que la MSP cumplía, la Mina Siderúrgica Ponferrada cumplía 100 años, pues aquí, por ejemplo, Santa Bárbara, que sí que nos hizo especial ilusión poder hacer algo el día de Santa Bárbara, poder hacer algo. Entonces, ¿qué hicimos el día de Santa Bárbara? Pues esto. Hicimos que la central, la chimenea de ladrillo, volviese a echar humo, ¿vale? En diciembre hacía un frío que pelaba, ¿vale? Era un humo ficticio, por supuesto, de color verde, que ahí no se aprecia mucho, pero era de color verde, y lo hicimos coincidir con el sonido de la sirena para celebrar el Día de Santa Bárbara. Y hemos hablado de patrimonio, del patrimonio como edificio, ¿de acuerdo? De la restauración, del patrimonio industrial. Hemos hablado del patrimonio humano. Ahora nos queda la parte de ciencia, el Museo de Ciencia. Claro, todo eso de lo que he estado hablando hasta ahora, claro, lo juntamos. De hecho, esta imagen que tenéis aquí, con ese zasca en el medio, es la imagen que ilustra un programa que presentó nuestro departamento de didáctica, que lleva trabajando desde incluso antes de la apertura del museo. Tenemos un departamento de didáctica maravilloso que idea las cosas más espectaculares que os podáis imaginar para que se pueda aprender sobre energía y divertirse, ¿de acuerdo? Pero siempre con un gran fundamento científico. Y se presentaron a un concurso del Thyssen sobre educación y quedaron de las finalistas, de hecho, con ello, con el programa del museo. Entonces, todo lo que se hace aquí se junta, ¿vale?, para salir esa programación educativa, una programación educativa que se renueva todos los años y se ofrece a los centros escolares, y una programación cultural con un corte más lúdico, por decirlo así, pero siempre sin perder de vista tener esas cosas de educación, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, una charla con Joaquín Araujo y aquí una actividad de la programación educativa. ¿Cómo se plasma? Pues en un programa educativo anual, lo que os decía, ¿vale?, que se renueva todos los años, todos los talleres se renuevan todos los años, que va desde infantil hasta todos los niveles, ¿vale? Bachillerato, ciclos formativos, incluso más, ¿de acuerdo? ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que en el último año que sí que los escolares pudieron desplazarse, más de 3.500 escolares pasaron por el museo para realizar esos talleres y esas visitas escolares, ¿de acuerdo? ¿Cómo se dinamiza también? Con exposiciones. Pues claro, también tenemos un público local de la ciudad, de la zona, que demanda que haya cosas diferentes. Entonces tenemos un pequeño espacio, muy pequeñito en realidad, porque claro, el museo está lleno de cosas, ya está lleno de la maquinaria original. Entonces, claro, vamos teniendo pequeñas exposiciones temporales, ¿vale?, en ese pequeño espacio a la entrada, la mayor parte de ellas gratuitas, de diferentes temáticas de patrimonio, de ciencia, patrimonio industrial y territorio, que las vamos alternando para que sean para todos los públicos. Y luego, por esa programación cultural, pues cursos de verano, cursos de la universidad, charlas con científicos. Ahora mismo tenemos un ciclo de charlas, exposiciones, campus,
Hemos tenido, pues, por ejemplo, un ciclo de charlas de científicas con energía. Aquí podéis ver, por ejemplo, a una científica del CERN que vino aquí a dar una charla. Ahora mismo estamos con, terminará ahora en junio, la central divulga. Tuvimos de las últimas fue Hay madre, qué células de la panacea la farándula, con David Díaz, un investigador del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, y nos queda esta última en junio de los secretos de las mitocondrias. ¿Cómo más? Pues con un congreso, por ejemplo, de jóvenes expertos que empezamos en el 2020, que este lo pudimos hacer presencial, para alumnos, donde los ponentes son alumnos de secundaria y bachillerato, es en colaboración con la Universidad de León y con la UNED, y la verdad es que ha funcionado muy muy bien. Este año lo tuvimos que hacer online sobre cambio climático, además tuvimos la gran suerte de contar con un representante de la FAO y con el director ejecutivo de Greenpeace para inaugurar y clausurar el congreso. Y ya tenemos la siguiente edición que va a hablar del desarrollo sostenible para el próximo año. Esto se traduce pues, en mucha actividad online, por ejemplo, de la mujer en la astronomía, experimentos. Un ejemplo simplemente para que veáis de un ejemplo de esos experimentos online que lanzamos para que la gente pueda realizar en su casa, que lo puedan aprovechar los profesores. Aquí tenemos a nuestras dos compañeras de didácticas, a nuestra responsable, Marta y Bea. Marta, compartiendo con vosotros una serie de... Vamos a ver aquí alguna parte. Tenemos una batería de 4 experimentos. Vale. Pues aquí vamos a construir, nos van a contar pues, un pequeño experimento con algo tan fácil como limón, un globo, ¿de acuerdo? Esta programación cultural con diferentes tipos de actividades para pequeños, para mayores, pues, talleres de hacer fuego, yoga en el exterior, que hay que aprovecharlo, todo tipo de actividades que ha hecho que más de la mitad de la gente que se acerca a la instalación lo haga por las actividades que se realizan dentro de ella. Viene gente de todos los sitios, desde luego, hombre, mucha local, por supuesto, pero también otra mucha, como podéis ver, de Madrid, de Valladolid, de Pontevedra, de A Coruña, ¿vale? De Francia, de América, ¿vale? ¿Y cómo han evolucionado los usuarios del museo? Pues bueno, quitando el boom inicial, ¿vale? El resto sí que ha tenido una pequeña bajada y en los últimos años sí que ha ido muy muy bien, ha ido en aumento los usuarios del museo hasta llegar a prácticamente a 21.000 visitantes, excepto este último año que sí que hemos tenido, pues como todos, un grave problema, pero sí que nos hemos enfocado mucho en la actividad online, como podéis ver, pues con un gran alcance de más de 73.000 visitantes, ¿vale? Y nada, aquí me despido ya solo con esto y luego ya un vídeo súper cortito, muy bonito para que quede aquí para vosotros y luego ya os paso mi contacto para que quien quiera
os pongo mi contacto para que podáis ahí tener mi correo electrónico para cualquier duda en yasuara.lopez.es. El vídeo os lo pongo básicamente porque justo lo hicimos la semana antes de que nos confinasen a todos y nos dio muchísima pena porque no pudimos ni utilizarlo para nada, ¿vale? Entonces, nada, muchísimas gracias a los que habéis estado aquí, los que podáis escucharlo en algún momento. Espero que os haya gustado y poder veros en el museo o en cualquier otro momento. Bueno, pues muy interesante. Enhorabuena por la presentación, muy didáctica, muy interactiva, o sea, y yo creo que es muy importante. Mariano va en el coche, si le veis ahí, se va a Madrid, el hombre. Sí. Y bueno, Esto, pues nada, no sé si... yo sí que quería agradecer a Yasodhara la magnífica exposición que ha hecho. Es precioso, me ha hecho recordar otra vez el museo, que es espectacular, desde luego. Y nada, y luego con todas esas iniciativas que está desarrollando, que son de gran interés, desde luego, para el desarrollo de la zona. No sé si tenéis alguna pregunta, Luis, sí, ¿no? Sí, bueno, yo me uno a la felicitación que ha hecho Mariano y evidentemente también me ha recordado nuestro congreso de la SEGIN en el año 19 y la oportunidad que tuve de visitar el museo. Pero a mí me recuerda más cosas, porque yo en el año 2008 estuve allí en Ponferrada y creo que es un hito importante para los que nos dedicamos al patrimonio minero fundamentalmente, o geológico y minero, porque allí en Ponferrada se elaboró la Carta del Bierzo, que fue el primer documento a nivel nacional pues para, de alguna manera, poner en valor la recuperación del patrimonio minero. Y también tuve la oportunidad en aquella visita, donde participé representando a la SEGIN en la elaboración de dicha carta, de visitar esa central, cuando estaba totalmente abandonada y entrar dentro. Y tengo un recuerdo muy bonito porque tengo un pequeño chubasquero de color verde que nos dieron para que no nos mancháramos cuando visitamos la central y bueno, lo guardo con cariño. Me ha gustado una palabra sobre todo que has dicho muy bonita, que es la palabra, lo he buscado en el diccionario mientras estabas hablando, que es la de filandones. Me ha llamado mucho la atención y entonces he visto que son reuniones, claro, evidentemente el vídeo y la foto se veía, son reuniones por la noche después de cenar. La verdad que me ha encantado la palabra, la de filandón y bueno, pues la tengo ahí, ¿no? Y luego una pregunta que me gustaría hacerte. Evidentemente, esta mañana hemos asistido a algunos pues a otro webinar que se ha organizado a través de una asociación de minería de Andalucía, donde hemos tenido la suerte de que Antonio Pizarro y Pilar Orche hayan estado allí hablando del patrimonio minero fundamentalmente. Y claro, cuando ves todo lo que tú has contado aquí, cuando recuerdas un poco lo que te ha contado Pilar de los diferentes lugares de España donde se han revalorizado, puesto en valor el patrimonio, pues a mí, claro, me llama la atención una cuestión fundamental y es ¿con qué presupuesto contáis vosotros? ¿Cuántas personas están detrás de todo esto? Porque evidentemente toda esa carga de actividades para niños, para visitas, las actividades didácticas que requieren un trabajo muy grande detrás de todo ello, bueno, pues eso es claro, es fundamental, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco cuántas personas conformáis todo este bloque dentro de Ciudén vinculadas con el museo y con toda esta carga de actividades tan grande y luego con qué presupuesto contáis. Personas somos unas 12 personas y luego tenemos el apoyo de la organización central de la fundación a nivel pues departamento económico, departamento jurídico y luego el presupuesto no sé si me dejan decirlo, entonces no me atrevo a decirlo, ¿vale? Pero sí que te puedo decir que no es rentable, si estamos hablando de números, sí que te puedo decir que económicamente no es rentable. O sea, pero claro, no es rentable, pero casi nada cultural, si vas a números es rentable en otro sentido. Claro, es rentable en que estás poniendo en valor, en que estás dando un servicio, ¿sabes? A la ciudad, a la comarca, que claro que no tienen. ¿Sabes? Porque, claro, si te pones solo en números, no, te puedes imaginar un edificio como el que habéis visto en las imágenes y que conocéis, claro, requiere un mantenimiento grande, un gran mantenimiento.
Y lo que dices, todas las actividades somos personal propio, el personal es personal propio, no es subcontratado. Entonces, claro, sí, es un importe grande, no te voy a decir que no, ¿vale? Como no sé si me dejan decirlo, no me atrevo a decirlo. Nada, nada. Me hago una idea. Me hago una idea con lo que has dicho, solamente con el Pero coste claro, de sí que personal. somos eso, 12 bueno. personas asignadas directamente al museo, solo. Entonces, claro, sí que, pero claro, el tener un equipo propio del museo, por ejemplo, de didáctica, que no es lo habitual en los museos, y de atención al público no es lo habitual en los museos tampoco, normalmente eso se subcontrata, esos dos servicios, claro, te da la opción de poder hacer todo lo que estáis viendo, claro, de poder elaborar ese programa educativo tan especializado, de poder elaborar ese catálogo de visitas tan concretas también, que claro, que en otros sitios pues no puedes hacer. Muy bien, muchas gracias. Mariano tenía una pregunta, ha levantado la mano. Sí, no, yo simplemente comentar sobre lo que está diciendo Yasodhara, que efectivamente no hay nada que se pueda hoy en día, o casi nada, que se pueda autofinanciar. A mí me llamó muchísimo la atención cuando hace un año, a poco más, ahí en las Salinas de Añana, nos hablaba uno de las Salinas de Añana y nos decía, le preguntaba yo que cuándo iban a conseguir la autofinanciación, y me decía, ya poco, ya nos estamos financiando al 50%. Y decía, ya solamente nos tiene que dar la Diputación de Álava 1 millón de euros al año. Con eso ya os estoy diciendo que efectivamente la autofinanciación en cultura es prácticamente imposible. Sin embargo, la utilidad va mucho más allá, porque si efectivamente va la gente allí a Ponferrada a ver el museo, de paso pues entra a una tienda, entra a un restaurante, entra a un hotel, entra tal, ahí se van dejando un dinero que efectivamente solo a la larga pues puede servir para el desarrollo y sobre todo para que las zonas que están en proceso de, como nos decía Yasodhara al principio, ¿no?, que se pierden 1000 habitantes al año, ¿no?, pues que ese proceso de desertización humana que se está produciendo no se lleve a cabo. Entonces, para eso sirve, y entonces pedir que una cosa se autofinancie, pues es prácticamente imposible. Aquí en Castilla-La Mancha, los parques arqueológicos, cuando vino la crisis, se los quitó la administración y los pasó a entidades para que ellos se lo daban entero para que ellos simplemente lo rentabilizaran. Todas empezaron a coger rentabilidad. Al año, 2 años, habían todas abandonado, estaban cerrados. Por ejemplo, el parque arqueológico de Segóbriga estaba cerrado, un parque que tiene unas posibilidades inmensas, porque autofinanciarse es prácticamente imposible. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, la utilidad, efectivamente, como decía Yasodhara, es otra, porque eso ayuda a que no se deserticen las zonas, ¿no? Y eso es muy importante. Simplemente eso. Muy bien. No sé si hay alguien más. Que no quita que intentemos conseguir la mayor financiación posible, intentar conseguir, eso por supuesto, intentar hacer el número mayor de ingreso, pues por cualquier actividad que sea compatible con la instalación, por supuesto. O sea, mirando mucho todo lo que tenemos, eso por supuesto, estamos abiertos a todo y buscando, no solo abiertos, sino buscando cualquier tipo de posibilidad. Pero claro, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, pero su viabilidad no puede ser. La viabilidad no puede ser exclusivamente porque tenga una viabilidad económica, porque sea rentable económicamente. Eso no es viable hoy en día en cultura en España en casi ningún sitio. Ya, lo que pasa... José Manuel, dejad a José Manuel que quiere preguntar. ¿Se me oye o no se me oye? Sí, muchas gracias. Gracias, Yasodhara, por tu charla, muy interesante. Yo visité el museo en 2018, hace 3 años, y me ha gustado muchísimo. Pero la pregunta que te quería poner es la siguiente. Bueno, yo estaba en vacaciones de verano, me perdona el portuñol, estaba en vacaciones de verano y fiz un periplo en la comarca de Albierzo para visitar las médulas, claro, para visitar las minas de carbón, Valle de Samuño y después la central.
La pregunta que te quería poner era si con todo este programa pedagógico, didáctico que vosotros están desarrollando, si tiene algún programa de colaboración con las minas, para que los visitantes tengan una perspectiva completa del carbón en la mina y de su utilización en la central. Si no sé si... Sí, se trabaja, claro se trabaja desde el carbón. No se habla solo de la central térmica en todo el programa educativo, sí, se habla desde la formación del carbón hasta su combustión. Sí, en todo el programa educativo, al igual que en la visita, se habla incluso de dónde se extraía el carbón, de qué tipo de minas, qué tipo de carbón se extraía aquí. Sí, se trabaja también. Sí. Sí, pero lo que te preguntaba era algo más. Si el museo desarrolla algún programa común con las minas, por ejemplo, Val de Samuño o otras, si tiene algún tipo de colaboración. No para que los visitantes, para que las personas sean invitadas a hacer un periplo en toda la región para visitar los diferentes puntos. Hay un programa de patrimonio industrial, de hecho se va a presentar ahora en el Bi-Industrial en Barcelona, de toda la zona de León, que sí que nos une ya a todos. Se empieza a trabajar ahora en ello. Sí, muy bien. Pero se va a empezar ahora todavía a trabajar en ello, ¿eh? No, hasta ahora no. Luis, querías hablar, ¿no? Bueno, sí, un comentario nada más, ¿no? A mí una de las cosas que más, me gustó todo, evidentemente, todo lo que tenéis ahí, que tú hoy nos has vuelto a recordar, pero una cosa que a mí me gusta y me llena bastante es el tema del patrimonio inmaterial, los testimonios. Esas imágenes que tenéis allí donde la gente cuenta su experiencia, su vida, es fundamental porque se nos están muriendo. Entonces me gustaría hacerte una pregunta. En esas actividades que habéis organizado, me imagino que sí, ¿habéis hecho interacción entre niños pequeños y estas personas, que algunos pueden ser sus abuelos, etcétera, etcétera? Entonces me gustaría, la pregunta es, si lo habéis hecho, ¿cuál es la cara que ponen los niños? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Somos capaces o sois capaces de transmitirle esa identidad que está desapareciendo vinculada no solamente a la central, sino también a la minería del carbón? Porque ahí hay una labor muy importante que me imagino que desarrolla el museo. Te voy a ser sincera, lo hemos intentado, pero no te creas tú que nos sale, que lo conseguimos mucho. Te voy a ser sincera, en las charlas estas y demás con colaboradores, nos cuesta mucho conseguir que se acerquen los padres con los niños. O sea, nos cuesta muchísimo. Así como en el tipo de actividades normal que tenemos nosotros, educativas para niños de fin de semana, ¿vale? Te hablo sobre todo, bueno, según abrimos los grupos, se llenan, bueno, pero ahora tenemos a mes y medio lleno todas, las de sábados y domingos están llenas de aquí a mes y medio, por ejemplo, ¿vale? Cuando son ese tipo de actividades no es tan sencillo. No les resultan atractivas. Entonces nos cuesta mucho. Ha habido alguna, pero claro, porque son familia. Porque vienen porque es el abuelo o el tío abuelo. Entonces, claro, entonces ya no es lo mismo. Claro, ya no hay eso que dices tú, porque claro, realmente es su abuelo el que está hablando o su bisabuelo el que está hablando. Entonces no hemos conseguido enganchar a ese público para estas actividades. No, ahí no lo hemos conseguido, la verdad. Muy bien. Gracias. Bueno, pues comentar un poquito, preguntas en el chat no hay, si hay dos comentarios. Isabel Rábano. Claro, ¿se me oye? Sí. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Quién eres? ¿Enrique? Soy propietario. ¿Propietario? ¿Y quién es propietario? José Luis Salinas. José Luis Salinas. ¿Y no te podemos ver la cara? No tengo micro, soy pobre, no tengo cámara, soy pobre. Vale, bueno, pues venga, ¿qué quieres hacer? ¿Una pregunta, José Luis? Bueno, pues en primer lugar me reintegro después de un tiempo con estas vuestras actividades nuestras. Un abrazo para todos.
Y bueno, felicitar a la ponente, a Yasodhara, y decirle que yo tuve la oportunidad de visitar el museo al poco tiempo de inaugurarse con unos colegas de trabajo que no tienen nada que ver con el tema, y sin embargo les impresionó. Y curiosamente les impresionó algo que para mí me entiendo que es fundamental en cualquier actividad museística de todo tipo, y es la sorpresa. Es decir, yo creo que una visita no tiene que ser reglada, tiene que tener el elemento de sorpresa. Y ahí nos sorprendió a todos precisamente el tema que habéis comentado antes, que es las intervenciones de los trabajadores que aportan su experiencia personal a la visita, ¿no? Y claro, vas caminando por no es que sea algo previsible, es que vas caminando por un pasillo, por una galería, y de pronto se enciende una pantalla y te aporta un testimonio, ¿no? Entonces, inesperado. Entonces, esa cualidad de improvisación y de sorpresa, yo creo que contribuye a dar un dinamismo a cualquier tipo de museo. De manera que felicitaciones, porque realmente el museo es extraordinario y ojalá pudiera tener una prolongación otro tipo de museos. En cuanto a la intervención de José Manuel Brandao, que siempre es tan oportuno, yo estoy de acuerdo con él, el que sería interesante establecer un vínculo entre la procedencia del material y luego cómo se utiliza. O sea, esa corrida de transmisión yo creo que ampliaría el horizonte de la personalidad del museo. No solamente desde el punto de vista minero, sino desde muchos puntos de vista insospechados. Por ejemplo, yo tuve en mi actividad profesional que intervenir en algunas zonas de valle de minería de carbón, y uno de los problemas que había es que los vertederos estaban ocupando las carreteras locales, y entonces cualquier pretensión de mejorar la carretera o inclusive ampliar el pueblo tropezaba con el inconveniente de que los vertederos se veían abajo. Entonces, pues hubo que hacer unas, digamos, investigaciones y unas sugerencias, y ese tema lo que me lleva a sugerir que para Yasodhara, que tiene mucho trabajo por delante, y que creo que una vez asentado en el museo, lo que quizás convenga establecer el lazo de unión, digamos, con la fuente de procedencia de los materiales. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muy bien. Propietario José Luis. Bueno, comentar los comentarios que había hecho Isabel Rábano. Muchas gracias por la conferencia, enhorabuena por ese magnífico museo. Y luego Pilar Orche, Yasodhara, felicidades por tu presentación, que ha sido muy dinámica, aunque no me he podido ver la presentación del comienzo, como no pude ver el museo en el último congreso de ASEGIN, antes de la pandemia, el que nos llevó a Ponferrada, me quedo con ganas de hacernos una visita. Así que habrá que buscar en un momento para... Cuando quiera. Y luego, bueno, Brandao, que se ha tenido que marchar. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo cierro. Te doy las gracias reiteradas. Y bueno, pues lo subiremos al canal YouTube y seguiremos en nuestro camino, que es difícil. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.